Muchas bendiciones, hermanas. Les cuento que yo llevo ya 11 años de convivir con mi esposo y tenemos 8 años de casados. Antes de conocer a mi esposo yo era parte de una religión donde sí se conoce a Dios, pero no se acostumbra a leer la Biblia. Más bien nos enfocábamos en rezar oraciones prescritas. Bueno, el punto es que cuando empecé a convivir con mi esposo, también decidí aceptar al Señor como mi Salvador. Ya conocía que Jesús es el único camino para llegar a Dios, pero seguía ignorando muchas cosas. Las cosas entre mi esposo y yo iban muy bien, y aunque había algunos problemas, él decía que siempre iba a luchar por mí. Al paso del tiempo, yo empecé a cambiar, cometí muchos errores, empecé a ser controladora, manipuladora, celosa y de mal genio, siempre con el temor de que mi esposo me fuera a cambiar por otra mejor y que tuviera buen cuerpo, ya que yo siempre he tenido algo de sobrepeso. Mi autoestima estaba tan mal que mi temor a que mi esposo se fijara en otra persona era muy grande. Sufría imaginando cosas y también viendo otras que no existían. Lamentablemente en ese entonces yo no entendía que estaba mal. Pasaron los años y mi esposo siempre me decía que nunca haría algo así. Él creció en el cristianismo y es un hombre con temor de Dios, pero francamente no me importaban sus argumentos ni consuelo. Yo seguía en mi mal genio, mis celos y muchas más cosas. Tenemos 2 hijas, tenía una bella familia, pero insistí en lo mismo de siempre. Por ello, hace aproximadamente 3 años todo empezó a cambiar. Mi esposo, pese a sus buenas intenciones, se cansó de mí y de las cosas que decía, de los pensamientos que tenía hacia él. Comenzó a beber mucho, a estar más tiempo fuera de nuestra casa. En ocasiones me decía que prefería estar en otro lado porque yo solamente lo fastidiaba. Después empeoraron las cosas. No venía a dormir durante varios días en los que no sabía nada de él. Cada vez consumía más y más alcohol. Fue durante este tiempo que yo comencé a orar y aunque no recibía respuesta alguna, seguía orando. Hace un mes, mi esposo me confesó que tenía otra mujer embarazada. Ese día sentí que todo se me venía abajo. Me sentí perdida, dolida de todo. Esa noche lloré como nunca porque mi esposo había determinado irse de la casa. El enojo y el dolor me invadieron. Al día siguiente no entendía nada. Estaba como perdida. Le reclamé a Dios y estaba muy enojada con él, con mi esposo, con la amante de mi esposo, con todos a mi alrededor. En la tarde salí de mi casa y empecé a orar nuevamente. Le pregunté a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué a mi familia? Yo soy buena y no merezco todo eso. Qué equivocada estaba y ahora me doy cuenta que esto es muy común en varias de nosotras. Pasaron unos días y me encontré con los estudios bíblicos. Dios me estaba enviando las respuestas. Quitó la venda de mis ojos y me hacía ver lo que yo estaba haciendo mal, lo que había estado haciendo todos estos 11 años de unión con mi esposo. Una semana después, mi esposo nos invitó a comer. Fui, pero aún había mucho dolor en mi corazón y muchos pensamientos negativos en mi mente. Al regresar a casa, cuando nos dejó, me puse a llorar. Me tiré en el piso de mi cuarto y entregué todo. Ahí lloré muchísimo. Pedí perdón a Dios y al cabo de 2 días el Señor, por medio de un video de la hermana Ana, me habló bien claro y me dijo: ¿hasta cuándo te veré tirada de rodillas llorando por lo que ya te di? Yo sentí que me habló en ese momento y me seguía diciendo: confía en mí, espera en mí. De ahí empecé a ver las cosas muy distintas a las que siempre había visto y creído. He empezado a leer los estudios bíblicos para la restauración matrimonial. Ya es la segunda vez y sigo encontrando cosas nuevas que el Señor me dice y sintiendo la sanidad de mi alma. El Señor me ha mostrado lo que debo hacer para mi bien y el de toda mi familia. Me ha convencido que me está sanando a mí primero para recibir lo que quiere darme. He perdonado a mi esposo terrenal y a la mujer extraña. Hoy no sé nada de ella ni de su supuesto embarazo, pero estoy tranquila y con mucha paz. En este corto tiempo, hace 4 días mi esposo regresó a dormir nuevamente en nuestra casa y me demuestra su afecto y atenciones. Yo sé que aún nos falta mucho camino por recorrer,
pero ahora tengo la seguridad de que es Dios quien está haciendo la obra. Mi deber es obedecer, creer, orar y seguir caminando con Él para que todo sea de acuerdo a lo que Él establece. Por fin entendí que las cosas no siempre son como nosotros queremos, sino como deben ser, a la manera de Dios y en su tiempo perfecto. Cada día me enamoro más y más de mi Dios y encuentro que leyendo su palabra, Él me habla con mucho amor, me da promesas y también me corrige. Eso me hace sentir muy bien y con mucha paz. Mi esposo conoce de la palabra, pero ahora puedo ver que también tiene defectos y comete errores, que al caer en pecado se convirtió en una víctima de esas fuerzas del mal y también estaba sufriendo. Lo que ahora deseo es poder ser de bendición para él y que Dios siga obrando en nuestra vida. Gracias le doy al Señor por este ministerio, por las hermanas y por todos y todas esas mujeres y varones valientes que están dispuestas a luchar por su familia y no dejar que nuestros cónyuges e hijos se pierdan. Hoy sé que yo quiero ser de bendición y no de tropiezo para mi esposo. Estuve prolongando esto porque no sabía cómo explicarlo o comentar mi historia, pero sé que Dios necesita ser exaltado y glorificado, así que ahora se los comparto. Te amo, mi Dios Padre, mi Señor y Salvador. Gracias.